El retorno de la democracia en Ecuador. Ecuador regresa a la democracia en 1979. Abrió en el país una alta expectativa de días mejores para sus habitantes. Sin duda, contra los gobiernos democráticos es por hoy la forma más generalizada en el mundo y deseable la comparación con los regímenes autoritarios. En 1978 se convocó a las elecciones y estas ganó el candidato reformista Jaime Roldós, quien fue un abogado político. Siempre será recordado como un hombre honorable y respetuoso, que tomó las riendas del país, aquel que tomó las cartas de asunto en las 4 famosas guerras de Paquilla. Por lo tanto, Guayaquil, Quito, Manabí, Cuenca y todas las partes del país salieron en defensa, en protestas, junto con el presidente Jaime Roldós, quien apelaba al espíritu patriota y rebelde de los ecuatorianos, quienes asumen en defensa de la heredad del territorio ecuatoriano. Jaime Roldós no puede seguir en la presidencia tras su prematura muerte debida a un accidente aéreo. El vicepresidente Osvaldo Hurtado asumió la vicepresidencia y dirección del país, implantando las primeras medidas de corte neoliberal bajo la guía del FMI, Fondo Monetario Internacional, quien además renegoció la deuda, sucretizando la agudización malestar económico que ya se venía sintiendo en el país debido a una baja de precio del petróleo. En 1984, las elecciones de León Febres Cordero, candidato a una coalición entre conservadores neoliberales y los nacientes socialcristianistas, hizo que se liberaran los precios de los productos, las primeras necesidades y aumento de los impuestos. Le dio prioridad para realizar pagos de exportaciones, dando fin a los gobiernos de León Febres Cordero. Para 1988, las grandes elecciones de Rodrigo Borja, candidato centroizquierda, pactó a Álvaro Uribe Carajo para dejar las armas, pero esto ocurrió a comienzos de los 90, dentro del contexto mundial en el cual la Unión Soviética cayó en evento e influenció fuertemente a la sociedad ecuatoriana, latinoamericana y mundial. En 1990, por primera vez, el pueblo indígena se levantó a reclamar sus derechos y tierras. En 1996, las grandes elecciones de Abdalá Bucaram, quien gobernó del 1 de agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997, quien tendría un comportamiento de exagerada extroversión y extremo informal, quien estuvo en la presidencia. Tras sacarlo de la presidencia por su comportamiento, el país se quedó a cargo del gobierno interno mientras se convocaba a la Asamblea Nacional Constituyente, que buscó reformar íntegramente la Carta Magna de 1978, que era la Constitución del Ecuador. Para finales del siglo, la situación no mejoraba, las políticas monetarias y el endeudamiento empeoraron el cuadro y ningún gobierno produjo solución alguna. Ecuador, crisis financiera y fenómeno migratorio en la década de los 90. El gobierno Yamil Mahuad de 1999, la crisis más conocida que golpeó el país, fue el feriado bancario. El sistema financiero se liberó, siendo el Banco Central que asume la exclusividad de actividades monetarias en el cual se produce el cambio de moneda de sucres a dólares. El feriado bancario de 5 días sin operaciones financieras que se suspendieron, en el cual hubo un congelamiento de depósitos durante un año. Factores que agravaron al país en crisis: altos gastos militares en guerras del CENEPA en 1995 contra Perú. Azotó al país el fenómeno del Niño en 1998, quedando el sector agrícola ecuatoriano destrozado a la bancarrota todo. Crisis financiera internacional y el desplazamiento del precio del petróleo de $6.30 por barril. Consecuencias sociales y económicas, consecuencias migratorias. Los extractos sociales de Ecuador se sumergió a la miseria. Varias familias se separaron por el agente migratorio del país.
como Estados Unidos, a Italia, pero principalmente viajaron y migraron a España. Esta hizo que unos asentamientos y radicaciones en otros países, ciudadanos del mundo, sean para siempre. Es importante estigmatizar las migraciones internacionales desde el punto de vista migratorio cultural. Incide en la modificación de costumbres, modificación de tradiciones y modificación de estilo de vida, que son pocas valoradas varias veces.